Hola, ¿qué tal, querida escuche? Soy Carlos Rivas Reyes. Tanto mi editor, Rodolfo Eli, y tu servidor, Carlos Rivas, estamos muy contentos porque estamos ya de regreso. La última ocasión avisé que dos fines de semana nos íbamos a abstener de subir videos porque mi querido Rodolfo tuvo que presentar algunos exámenes en su escuela. Afortunadamente salió avante y estamos de regreso para reanudar este ciclo de videos. Hoy en particular, por lo que voy a ir señalando, pues te darás cuenta, estimada escuche, de cuál es el tema que nos convoca el día de hoy, que va a rematar en su segunda parte, de hecho la más importante, con un poema que escribí en donde desarrollo en versos lo que voy a decir o explicar a continuación. Los libros nos ayudan a ser libres, pues nos hacen reflexionar, desarrollar un espíritu crítico y vivir momentos a veces de placer, en ocasiones de confort espiritual y en otras hasta de éxtasis mental o emocional. Asimismo, la lectura como tal es un auténtico oficio. A la lectura yo la veo como un hábito que se entrena. Y sobre este particular se me ocurre, es una ocurrencia, que me viene a la mente, se me ocurre poner como ejemplo la proeza, porque es una auténtica proeza que ha hecho en su vida un mexicano poco conocido, creo yo, entre la población en general, pero de verdad un mexicano admirable por lo que ha logrado en cuanto a forjarse un propósito a, a lograr y culminar con éxito ese proyecto, que no habría logrado si no fuera porque justamente desarrolló un hábito, una disciplina de entrenamiento que remató en un éxito y seguramente en una autosatisfacción enorme para él. Me refiero, me refiero a un mexicano de nombre Antonio Argüelles. Para mí sería fantástico saber que quienes me privilegien escuchando este video, pues la mayoría me digan, sí, cómo no, don Antonio Argüelles, sé muy bien quién es, cuáles han sido sus logros, nada, me haría más feliz. Sin embargo, sospecho que muchos de los escuches no ubican no solamente la proeza que ha llevado a cabo este hombre, sino que seguramente no han escuchado su nombre. Entonces, brevemente voy a relacionar quién es, qué ha logrado en la vida, para que tengas una idea muy clara de por qué vale la pena de que sea incluido entre los mexicanos, diría yo, ilustres por el ejemplo que han dado a muchísima gente con con la gran virtud que tienen de, a través de la disciplina y la tenacidad, lograr objetivos importantes. Don Antonio Argüelles es uno de los pocos individuos en el mundo, aclaro, no es el único, pero son muy pocos, creo que contados con los dedos de las manos, que llevó a cabo una fantástica proeza, que ya entrando en materia, eh, recorrió a nado 7 estrechos geográficos en, en 7 latitudes distintas del mundo, que en sí tienen un significado y un valor enormes, sobre todo por la
por la gran dificultad que implica ya sea cruzar o recorrer la distancia necesaria para salir airosos en esas proezas. Voy a referir brevemente los 7 lugares para que tengas una idea y una vez que lo mencione, te citaré el nombre de un libro que escribió el propio Antonio Argüelles, donde narra a detalle no solamente particularidades de estos 7 grandes logros, sino, y esto tiene que ver con el tema que voy a abordar más adelante, con la disciplina, la fortaleza mental que fue adquiriendo y desarrollando con el paso de los años desde que él era un infante. Estos 7 lugares los mencionó brevemente. El primero es recorrer el estrecho que hay entre Gran Bretaña y Francia, el famoso Canal de la Mancha. El segundo, una porción de mar que, según explica en su libro don Antonio Argüelles, es muy, muy compleja, entre otras cosas, por el riesgo, el peligro latente de los tiburones que hay en la zona, que es una porción de mar que hay en el estado de California. El tercero es cruzar a nado el estrecho que une dos de las islas que conforman el archipiélago de Japón, porque Japón, no sé si lo sabes o lo has apreciado a detalle en un mapa, querido escuche, pues técnicamente es un archipiélago, es una nación, es un país conformado por varias islas, y el estrecho que une dos de esas islas, Honshu y Hokkaido, es el estrecho que cruzó a nado don Antonio. El cuarto sitio se halla en Hawái, que hasta donde recuerdo él menciona que el mayor riesgo, la dificultad más grande que hay que afrontar en ese lugar es el peligro latente de las picaduras de unos animales invertebrados que se llaman aguamalas. Bueno, no me extiendo mucho porque digo, es otro el tema principal que voy a desarrollar, y además los pormenores, insisto, de estas proezas de don Antonio vienen referidas en su libro. El quinto sitio es, bueno, una de las proezas que, dicho por él, quizás son de las menos complejas: cruzar el estrecho de Gibraltar, que une a la península ibérica con el norte de África. El sexto sitio es recorrer una porción de mar que también, hasta donde recuerdes, implica avanzar en temperaturas muy bajas, con todo lo que implica en cuanto a hipotermia, etcétera, en Nueva Zelanda, allá en esa región de las antípodas con respecto a México, que también tiene sus bemoles. Y el séptimo lugar, el más difícil, dicho por él y por otras personas que han recorrido los 7 mares, es recorrer el estrecho que hay entre Irlanda del Norte y la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, vamos, en términos geográficos, es la isla grande que se aprecia en un mapa y que abarca varias naciones, ¿no? Como son Inglaterra, Escocia y Inglaterra, Escocia y, bueno, ahorita se me va, discúlpeme, la otra nación. Esos conforman la isla más grande. Y pegadito a esa isla hay una isla menor, que es donde se encuentra Irlanda del Norte. Entonces, recorrer ese estrecho, según entiendo, es el más complejo de los siete propósitos que se forjan personas tan admirables como don Antonio en un proyecto que, para llevarlo a cabo, implica, y lo quiero remarcar, años y años y años de planeación, de disciplina, de método, de sacrificios. Si quieres conocer los pormenores de esta proeza, bueno, te recomiendo la lectura del libro que escribió don Antonio Argüelles, que se denomina Travesía Interminable. Bueno,
Pero ahora sí, prosigamos con el tema central de este video, que irás adivinando, estimada escuche, cuál es el tema, ¿verdad? Ahorita mismo, con lo que voy a referir a continuación, pues lo vas a tener ahora sí perfectamente claro. Mira, en mi caso personal, los libros no solamente los he disfrutado, los he apreciado como invaluables fuentes de información y generadores de las sensaciones que mencioné al comienzo de esta presentación, sino que soy de los que también valoran, saborean y disfrutan al libro, digámoslo así, como un arte objeto. ¿A qué me refiero? Y sobre todo bibliófilos que no solo disfrutan el ejercicio fascinante de la lectura, sino al libro como tal, me van a comprender al 100%. Para mí disfrutar el libro como arte objeto significa deleitarse primero con la vista, desde que uno tiene frente a uno el libro cuya lectura va a acometer. Segundo, es una fuente de placer para el sentido del tacto. El tener en mis manos un libro que voy a leer o incluso un libro que ya he leído, incluso un libro que leí no ayer, ni hace un mes, ni hace un año, ni hace 10 años, ni hace 15 años, sino hace 40 años, es una fuente de placer inmensa. En cuanto al sentido del olfato, sé que no soy el único, no soy el único. Conozco entre la gente que sé que ejerce el hábito de la lectura, sé que muchos, igual que yo, estimulan el sentido del olfato en la forma que voy a referir. Lo que sucede es que no todo el mundo se atreve a confesarlo. Hay quienes, sobre todo cuando tenemos en nuestras manos un libro nuevo, que compramos el libro y a veces con mucho esfuerzo, con algo de sacrificio, porque hay etapas de la vida en que de verdad uno debe ahorrar para poder comprarse un buen libro. Hay quienes disfrutamos que nos dan el libro nuevo con su envoltura y ya en mi caso ni siquiera espero a llegar a mi domicilio, a mi departamento, estar a solas para tener un acto literal de comunión con mi nueva adquisición, sino que en cuanto salgo de la librería, eso sí, procuro ser discreto, en un lugar donde me sienta relajado, me sienta libre. Lo primero que hago es quitarle la envoltura y empezar así, ¿cómo les diré? Pasar y repasar las páginas de ese libro, literalmente pegarlo a mi nariz y olerlo. Ese olor al libro nuevo es de verdad algo único. Y repito, sé que hay muchos ávidos lectores, bibliófilos que disfrutan de ese placer, pero también sé que a muchos o les da un poco de pena o por sus reservas naturales no lo confiesan. Yo sí lo confieso. Estoy hablando del libro como arte objeto. Esto ahorita me permite ligarlo con otra fuente de enorme placer para quienes disfrutamos el oficio de escribir, que va ligado con la lectura. Me refiero a eh, cuando uno tiene en la mano una pluma, yo suelo escribir con pluma, y se suelta uno escribiendo, también la pluma genera una sensación tan placentera como tocar, oler y ver un libro. Es
bueno, no me quiero meter en cuestiones de psicoanálisis, pero bueno, por ahí se dice, algunos conocedores y seguidores de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud dicen, opinan, ¿verdad? No me consta, pero dicen que hay quienes la pluma la vemos inconscientemente como le asignamos un valor fálico. Eso lo dejo dicho también con la intención de motivar más de lo que tú ya tengas desarrollado el hábito de la lectura, querido escuche, motivarte a seguir leyendo, a seguir aprendiendo. Esto que estoy citando de que Sigmund Freud, interpretando las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, tomar una pluma, escribir con ella, implica una representación fálica para el escritor, te invito a que lo investigues, te invito a que leas obras que hay sobre el particular. Mi intención en este momento, y quiero reiterarlo, por si no te das cuenta, estoy improvisando completamente esta introducción. Mi intención va primero por el lado de que, bueno, de transmitirte mi sensación, mi vivencia, de que también en la medida en que quienes somos ávidos lectores vamos desarrollando, vamos fortaleciendo ese bello hábito, hay quienes tenemos la fortuna de en esa misma medida ir desarrollando la inquietud, la necesidad de escribir. Y definitivamente la escritura, pues es un oficio ligado con la lectura. Aunque sí quiero ser muy cuidadoso en señalar que el motivo central de este video no es tanto hablar del oficio de la escritura. A lo largo de algunos de los videos que mi querido editor Rodolfo Picasso Serrano y yo hemos subido a lo largo de los meses, pues he dado algunos flachazos, por decirlo así, de lo que para mí significa el oficio de escribir y lo agradecido que estoy con mi poder superior, porque a través de la escritura he podido llevar a cabo ejercicios catárticos, etcétera, etcétera. Eso lo he ido citando a modo de flachazos en algunos videos. En este en particular me estoy refiriendo, o pretendo hacerlo, al oficio de la lectura. Por eso es que eh, reanudo, reanudo mi, eh, mi exposición de ideas acerca del oficio de lector. Eh, Imagino que una pregunta lógica, natural, al menos a mí me ocurriría si tuviera frente a mí a un ávido lector, a un bibliómano o bibliófilo, una pregunta natural sería, oiga, ¿podría usted referir cuáles son las principales obras, los principales libros que usted ha leído a lo largo de su vida? O hay quienes a veces preguntan cuáles son los libros que han dejado más huella en su vida, en su personalidad, en su quehacer diario. No sé otros escritores, hay escritores que sí se atreven a decir que pues hay 5, 10 libros que han sido torales a lo largo de su vida. Sé que lo hay. Conozco muchos testimonios, tanto de escritores encumbrados como escritores simplemente populares o escritores incluso inéditos. Claro que lo sé. A mí, de hecho, algunas veces se me ha hecho esa pregunta, pero voy a ser honesto y voy a ser tan honesto como algunos otros escritores de esas tres categorías que han respondido lo que voy a decir a continuación. Es una pregunta muy compleja en su respuesta. ¿Por qué? Porque lo digo con toda sinceridad. Circunscribir una respuesta de esa índole a 5, 10, incluso podría yo mencionar 15, 20, 30 libros,
Punto número uno, es peligroso porque a lo mejor sin proponérselo, quien da una respuesta de ese tipo estaría finalmente omitiendo algún libro, alguna obra que de verdad era importante y bueno, pues en el momento en que dio respuesta a esa pregunta, se le pasó a incluirla. Entonces, ¿qué sucedería después? Iba a haber un gran arrepentimiento, ¿no? Decir, ay, no es posible, di los nombres de, insisto, 5, 10, 20, 30, 50 libros para mi importancia en mi vida, pero se me escapó mencionar tal libro. Entonces, para evitar ese riesgo, digo, sí quiero tomar el toro por los cuernos, pero voy a responder de una manera que espero pues sea comprensible, que no se tome desde luego como arrogancia, sino que eh, bien reflexionado lo que tú opines sobre lo que voy a decir, pues estés de acuerdo conmigo en decir, bueno, pues don Carlos creo que tiene razón. Son un sinnúmero de obras, de libros, eh, que de verdad lo van formando a uno como lector y lo van enseñando a uno a hacer algo maravilloso, a ser libre. Porque repito lo que dije al comienzo de este video, los libros nos ayudan a ser libres. Paso a la respuesta. Eh, Tendría yo que hacer un recorrido, es el criterio que se me ocurrió, ¿eh? Tendría que hacer un recorrido ordenado, tanto en lo cronológico como en lo geográfico, para ir citando obras que para mí son cumbres, son obras maestras de la literatura universal, y también obras que de una u otra manera han dejado huella en mi vida y sobre todo algo fascinante, que han incentivado mi hábito y mi pasión por la lectura. Entonces, voy a ir citando algunas obras en orden cronológico, me refiero a la época en que fueron escritas, que para mí son de lectura obligada y que han dejado huella en mí. Y va a haber un momento en que voy a tener que hacer una pausa, porque si yo me sigo de largo citando todas las obras, los libros que han sido fundamentales en mi vida, eh, iba a ocurrir una cosa. Ya no me daría tiempo, incluso pues mi querido productor me diría, oiga, profe, pues es que usted ya lleva 2 horas citando sus obras cumbres y ya no va a dar tiempo de que comparta con el público el poema, el poema que usted escribió donde habla de su amor por los libros. Entonces, esa observación tan atinada y sabia que me haría Rodolfo, quiero adelantarme a resolverla. ¿Cómo? Evitando que él me dé esa indicación. Entonces voy a ir citando algunas obras que me van viniendo a la mente y en el momento que sea necesario, pues tendrá que ser una pausa para dar lectura al poema que más me interesa compartir contigo, estimada escucha, en esta ocasión. A ver, si nos vamos a obras de la antigüedad, y aquí debo precisar, hablando del mundo occidental, porque si hablamos del mundo oriental, entraríamos a hablar de literatura china, literatura india, literatura japonesa, aclaro. No la menciono porque sería una pedantería de mi parte decir que también conozco mucho literatura japonesa. No, no. La verdad ahí sí, yo creo que pasaría de panzazo un examen sobre literatura japonesa, lo digo con toda sinceridad. Entonces, haciendo a un lado China, haciendo a un lado India, limitándonos, circunscribiéndonos al mundo occidental, bueno, pues te puedo referir que no solo por su valor, sino por su fuente de placer y porque me sembraron el gusto y la pasión por la mitología griega, pues desde la adolescencia leí nada más y nada menos que, eso sí, completas, ¿eh? Lo digo con todo respeto, no para lo que se acostumbra en muchas escuelas y jalo parejo, hablo de escuelas públicas, privadas, en México y en el mundo, no hablo de leer sinopsis o resúmenes, no, leer completas la Ilíada y la Odisea de Homero y también otra obra no tan socorrida en las escuelas, pero que para mí es también fundamental e igual de plausible que estas grandes obras de Homero, que se denomina Metamorfosis, de Ovidio, un autor romano. Estas 3 obras, la Ilíada, la Odisea y Metamorfosis,
en mí fueron la cuna así lo voy a decir, la cuna del apetito inmenso por conocer mitos griegos y, bueno, por lógica consecuencia, mitos romanos. No viene al caso desarrollar el tema, pero aviso, la mitología romana pues es casi una copia de la mitología griega. Y estos libros los leí desde que era yo adolescente. Y mi gusto y mi pasión por los mitos griegos, pues sigue siendo vigente. Incluso en el poema que voy a compartir en la segunda parte de este video, pues te vas a dar cuenta, estimada escuche, de que habrá algunas partes, algunos versos en donde hago referencia a hechos mitológicos griegos. Avanzando en el tiempo, porque también está corriendo el tiempo del video. Otra obra central que de verdad la llevo guardada no solo en la mente, sino en el corazón, es nada más y nada menos que la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una obra que me impactó tanto, que es de las pocas obras, y lo debo reconocer, de las pocas obras que he leído dos veces y que estoy decidido a releerla por segunda ocasión, o sea, para haberla leído 3 veces. Esta obra tiene la peculiaridad, aunque en ese sentido sí se asemeja a la Ilíada y la Odisea, de que está escrita en verso. Ese recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo que hace Dante Alighieri acompañado primero de Virgilio y luego de una mujer que fue su amor utópico, Beatriz. Es definitivamente una obra que a mí me dejó tan impactado que, como anécdota, te comento, estimada escuché, a lo largo, bueno, desde que la leí por segunda vez, tendría yo unos 28 años, me hizo concebir el sueño de ir a Florencia, Italia, no solo para conocer en sí, Florencia, pues es la cuna del Renacimiento, que te puedo contar, allí encuentras mil y un cosas, no solo interesantes, sino valiosísimas en sentido histórico, sino me moría de ganas por conocer la casa museo de Dante Alighieri. Y es uno de los muchos sueños que me forjé y que he llevado a cabo. ¿A base de qué? De ahorros, de esfuerzo, de disciplina, un poquito retomando lo que he dicho a propósito de don Antonio Argüelles en su acometida de los 7 mares. Bueno, pero me sigo de frente porque se nos sigue yendo el tiempo. El poema de Mio Cid, obra maestra de la literatura medieval española, también me parece una obra sensacional, una obra muy deleitosa, una obra también escrita en verso, de la que entre otras muchas cosas disfruté y sigo empalagándome con leer la obra original que está escrita en español antiguo. Ojo, no es el español al que estamos acostumbrados ahora. Se incluyen muchos, dicho técnicamente, arcaísmos, que para mí es muy disfrutable porque quienes amamos el idioma español, que de por sí me parece junto con el árabe el idioma más exquisito que hay en el mundo, por muchas razones que no viene al caso ahorita precisar, por eso a mí me gusta también seguirme enriqueciendo, conociendo términos, bueno, se dicen arcaísmos, términos arcaicos en el sentido de que son antiguos. La lectura del poema de Mio Cid, en su versión original, pues es una fuente inagotable en ese sentido. Pero me sigo adelante. ¿Qué puedo decir del Don Quijote de la Mancha? Bueno, pues, híjole, es que de verdad esto sí es muy complejo, simplemente no lo digo yo, lo dicen los expertos, pues está considerada la primera novela moderna, digámoslo así, la novela fundacional de ese género, una obra inmensa, una obra que eh, aquí voy a ser muy franco, la he leído una sola vez, pero también tengo entre mis proyectos, después de la tercera lectura de la Divina Comedia, quiero leer de nuevo el Don Quijote, que se presta a mil y una interpretaciones, el materialismo, el idealismo, el hombre soñador y el hombre materialista. No quiero entrar en detalles porque de verdad se nos iría el tiempo.
pero no necesito explicar que Don Quijote está reconocido en todos lados como una de las grandes obras maestras, no solo de la literatura escrita en idioma español, sino de la literatura universal. Después, para que veas lo complejo de la respuesta que estoy dando a esta pregunta ficticia, pues tengo que hablar de William Shakespeare. ¿Quién no ha oído hablar de William Shakespeare? El inmenso, el gran dramaturgo inglés. Bueno, no voy a decir que he leído sus obras completas, que como aclaración, sobre todo para los jóvenes, para la gente que no se ha asomado al mundo shakespeariano, aclaro, es literatura dramática, no son novelas, no son cuentos, no son poemas puros, es obra escrita para ser representada en teatro. Eso se le llama literatura dramática, eso es el ejercicio de la dramaturgia, aunque sí debo aclarar que también Shakespeare fue un grandísimo poeta. Y nada más y nada menos, pues doy como ejemplo sus sonetos. No recuerdo en este momento cuántos son bastantes, bueno, solo digo más de 40. No quiero ser muy cuidadoso, no recuerdo cuántos, pero son muchos. De esos, de esos sonetos, que la inmensa mayoría son amorosos, he leído, he analizado cuando menos la mitad, y lo digo como humilde oficiante de la poesía, yo, son poemas exquisitos. Son poemas de verdad que hablan de un genio detrás de su escritura. Y ya que puedo decir sobre sus obras dramáticas universales, Otelo, Hamlet, El Rey Lear, Timón de Atenas, bueno, en fin, son muchísimas obras, he leído la mayoría, y tal es mi gusto por Shakespeare, que a lo largo de mi vida, conforme me ha sido posible, también he querido deleitarme viéndolas representadas en el escenario. Incluso en alguna ocasión, en 1995, tuve la gran fortuna de ver representadas dos de sus obras, El Mercader de Venecia y la otra, una representación muy interesante, dramatizada de la violación de Lucrecia, en la réplica que hay en Londres del Teatro El Globo, que es donde originalmente se representaban sus obras. Y bueno, pues ahora damos un salto cuántico a la literatura de una gran nación llamada Alemania. Bueno, pues tengo que empezar por decir que he leído, he disfrutado obras también muy significativas, pues como el Werther de Wolfgang Goethe, el Werther que, dicho así a vuelo de pájaro, desde mi punto de vista y hasta donde he leído, pues es la obra toral, la obra fundamental en el romanticismo, en la literatura romántica. Es la historia de un amor de un joven por una mujer y que llega a un extremo que ya te imaginarás para quienes tendemos a ser muy románticos cuando de verdad hemos tenido oportunidad de enamorarnos, ¿no? Hay quienes llegan al extremo del suicidio. Bueno, ya, perdón, adelanté el final, disculpen. Y de Goethe, pues por supuesto leí en su momento, hace muchos años, el Fausto. ¿Quién no ha oído hablar del Fausto? La idea general que tiene la gente promedio, pues es de la historia de un hombre que vende su alma al diablo. Pero aquí, por ejemplo, quiero aprovechar para compartir contigo algo interesante para quienes disfrutamos el ejercicio, el ávido ejercicio de la lectura. Hay quienes sabemos y hemos leído otras versiones del Fausto. O sea, no todo se queda en el Fausto de Goethe. Habría que aclarar que no es una historia original que haya nacido de la mente creativa que de por sí era portentosa de Wolfgang Goethe, no. Es una historia que viene del medioevo y que Goethe pues la retomó, la enriqueció, si se quiere ver así, pero no es una obra salida de su mente. Y esto me lleva a comentarte que tampoco es la única versión que hay. Está la versión del paisano de Shakespeare, Christopher Marlowe,
escritor inglés, escritor británico, que también hizo su propia versión de la historia del Fausto. Y si a esas vamos, pues esto me lleva a compartirte, estimada escuche, que también hay obras cumbres que han sido no solo reescritas, sino que escritas adaptadas a circunstancias distintas, que es lo que se da en llamar una paráfrasis. Eh, por cierto, perdón que lo mencione, pero sí lo quiero hacer. De los videos que he subido, el que hasta ahorita pues ha tenido más, bueno, iba a decir suerte, pero ha tenido una mejor acogida entre el público. Es una versión parafrística, o sea, una paráfrasis que hice de la historia del romance trágico de Abelardo y Eloísa, que es una historia del medioevo que adapté al mundo moderno en tiempos de COVID y que puedes encontrar, este, y que puedes encontrar entre los videos que he subido y que rematan con un poema que la verdad, ahora que lo recuerdo, sí digo, vaya que me tomé muy a pecho mi papel de hombre viviente de ese poema, porque sí, este, bueno, fue un ejercicio catártico tremendo que hice aquella ocasión. Pero bueno, para no salirme del tema, eh, estoy hablando de la paráfrasis. Volviendo al tema del Fausto, hay una obra que se llama Doctor Faustus, perdón, de otro insigne escritor alemán, Thomas Mann. Es, obviamente él ya un escritor del siglo XX, hizo una versión parafrística del Fausto. No es tal cual una nueva versión del Fausto del medioevo, sino que él le da un giro a la historia, la adapta a circunstancias muy específicas que incluso se prestan para, bueno, al menos ese es mi punto de vista, para creer que Thomas Mann se quiso valer de la historia de Fausto para hacer una advertencia sobre lo que iba a sobrevenir en Europa con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahorita lo que pretendo es decir, hay veces que uno lee un libro, pero después uno lee otras versiones de ese mismo libro. Y podría poner muchos ejemplos. El que se me ocurrió ahorita fue el del Fausto, ¿no? Seguimos adelante. Hablando de otro autor, no estrictamente germánico, sino suizo. Bueno, de Hermann Hesse me vienen a la mente dos obras que para mí han sido también pilares. Una de ellas, Siddhartha, ¿sí? Que dicho, a ver, voy a ser cuidadoso, dicho en términos sencillos, hagan de cuenta que es como una paráfrasis, pero digo muy peculiar, aclaro, para quien no ha leído, de la vida del Buda. Pues de ahí supongo que le vino a la idea a Germán Hesse de titular a su obra como Siddhartha, que es la historia de un hombre que va experimentando el mismo progreso, la misma evolución en la parte espiritual, en la parte anímica que experimentó Buda. Y tiene otra obra, todavía más conocida, que se llama El lobo estepario, que es una obra también clásica en la historia de la literatura, que también cuando lo leí, la verdad, en muchos aspectos me sentí identificado por cuanto a mi adolescencia. Pero bueno, sigue corriendo el tiempo, entonces no puedo seguir, perdón, no puedo omitir hablar de literatura rusa. Obras fundamentales para mí, de León Tolstoy, está por ejemplo La guerra y la paz. Aquí sí quiero compartir una anécdota. Esta es una anécdota que sí la cuento y con mucho orgullo. Esta enorme, memorable obra novelística de León Tolstoy la leí, conseguí, era yo adolescente, bueno, tendría yo unos 20 años, más o menos, ya no tan adolescente, tenía yo unos 20 años. Compré mi edición por Rúa, que pues, es la clásica, ¿no? Entre otras cosas, porque mi economía pues, no daba para comprar alguna edición pasta dura, etcétera. Bueno, entonces, en aquella ocasión andaba yo muy presionado, ya estaba estudiando la carrera, trabajaba ya en un despacho de abogados, digo yo como aprendiz, ¿no? Obviamente. Y era tal mi avidez por leer esta obra que les quiero compartir con mucho orgullo algo. Desde aquella época yo me trasladaba, lo sigo haciendo, en metro. Bueno, tuve etapas de mi vida que llegué a tener carro, pero bueno, por una serie de circunstancias, aún así cuando tuve carro, a mí me gustaba desplazarme en metro por una razón.
Porque cuando uno viaja en metro, tiene tiempo para ir leyendo. Eso no es nada nuevo, muchos lo saben. Quizá no ejercen ese hábito, pero lo saben. Han visto gente que va leyendo en el metro y a veces estábamos muy embobados. Pues, ¿cómo la ven? Es la única novela, y es una novela extensa, ¿eh? Es un ladrillo. Esta novela de principio a fin la leí en el metro, en el traslado de- en traslados breves, traslados largos, espacios en que se paraba el metro. Y por lo mismo, ¿saben cuánto tiempo tardé en leer La Guerra y la Paz? Aún y cuando, si es un ladrillo, pero un ladrillo que se puede ir leyendo con mucha fluidez. Tardé, si no mal recuerdo, un año, híjole, creo que fueron 14 meses, un poquito más de un año. Entonces alguien diría, no, oiga, no, pues ¿qué pasó? No, pues si es un libro fascinante, usted ejerce el oficio de la lectura, pues ¿cómo es posible que le haya llevado tanto tiempo leerlo? Es que aclaré, solamente lo puede leer en el metro. Ustedes saben lo que es leer en el metro, cuando hay tramos en que el metro va vibrando y entonces se fuerza la vista. Ustedes saben lo que es concentrarse leyendo en el metro cuando va oyendo uno al que va vendiendo pistaches, que va vendiendo, no, garnachas no, no, esas no, pero bueno, que va pidiendo limosna, etcétera. eh, Créanme que no es fácil, ¿no? Ah, y bueno, también debo hacer una aclaración. Esta obra y algunas otras también las he leído cuando, eso sí ya no lo hago ahora, pero hubo muchos años que también me tenía que desplazar en microbús. Y entonces, obras como esta también las tuve que leer a bordo del microbús y ustedes saben el esfuerzo enorme que hace uno como lector para concentrarse, bloquearse mentalmente a través de ejercicios de meditación o ya ve uno cómo le hace para que no le afecten los, no digo los, bueno, los sonidos estertóricos, llamados ruidos, que se oyen en un microbús, cuando va de fondo la cumbia a todo volumen, etcétera, etcétera. Bueno, pues soy de las personas que han llegado a hacer esos sacrificios. Sacrificios, quiero volver al tema, sacrificios un poquito, así, poquitito, un poquito parecidos a los que don Antonio Argüelles tuvo que hacer a lo largo de su vida para cometer su proeza de los siete mares. Entonces, volviendo al tema de La Guerra y la Paz de León Tolstoy, me llevó un año y piquito terminar su lectura leyendo casi siempre en el metro, algunos tramos quizá en microbús, pero imagínense la satisfacción enorme cuando leí la última página del libro, lo cerré y lo puse en la mesa de mi escritorio. Ah, qué satisfacción enorme, porque dije, aprovechando los ratitos libres que me daba el trasladarme de un lugar a otro, pude leer esta obra cumbre. Si no hubiera hecho yo ese sacrificio, no hubiera hecho un gran esfuerzo de concentración sobre todo para lograrlo, pues sería una obra que a lo mejor a la fecha es, eh, estaría yo privado de contar con Emoción, que es una auténtica obra de arte literario que recomiendo ampliamente. Tanto me gustó La Guerra y la Paz que de ahí me nació el interés por conocer un poco más sobre la vida y sobre la parte militar de su historia de un individuo llamado Napoleón Bonaparte, que ya con el paso de las décadas, puedo decir ahora, definitivamente es uno de los individuos históricos a los que yo más admiro. Como sigue corriendo el tiempo, quiero mencionar de Tolstoy, hay un opúsculo, hay una obra no menor en cuanto a su valía, me refiero en su extensión, Sonata Kreutzer, es una obra poco conocida, pero sí lo quiero mencionar porque el tema que desarrolla ahí es la primera obra que me generó interés por el tema de los celos en la literatura. Si ustedes leen esta obra del gran León Tolstoy, verán que es una obra no solo bien escrita, por supuesto, sino es una historia relativamente breve que aborda de una forma fantástica el tema, digámoslo claro, no de los celos, sino de la celotipia, que es todo un tema en el campo de la psicología. Pero bueno, no puedo desligarme del ámbito geográfico ruso en el aspecto literario sin mencionar a uno, ese sí, de mis autores predilectos, que se llama Dostoyevsky, ¿verdad? Este,
Estoy convencido, y bueno, esto lo avala el dicho de gente, es así, muy conocedora de literatura universal, definitivamente pues es el primer gran exponente de la novela de corte psicológico. Solo cito nombres de algunas de sus obras que por supuesto he leído a lo largo de mi vida, que son igual de recomendables para mí. Los hermanos Karamazov, donde se aborda un tema de un parricidio y la psicología de los hermanos. Crimen y Castigo, que es una obra quizá un poco más conocida, más familiar para ti, querido escuche, aborda el tema del remordimiento, etcétera, etcétera. El Príncipe Idiota, que desde mi punto de vista es un caso interesante, sobre todo para quienes nos gusta, como a mí, o sea, de verdad me gusta mucho el tema de la psiquiatría. Cuando leí El Príncipe Idiota, me obsesioné en compenetrarme de lo que pasa por la mente de un hombre como el protagonista de esta insigne novela. Después, bueno, geográficamente se me ocurre, bueno, vámonos a lo que antes se dio en llamar Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia. Bueno, pues no puedo dejar de mencionar a un gran autor, Franz Kafka, ¿no? La literatura del absurdo. Eh, de él, quizás su obra más conocida es Metamorfosis, digo quizá, ¿no? Metamorfosis, definitivamente una gran obra, El hombre que amanece convertido en escarabajo, etcétera. Es una novela que sobre todo yo recomiendo para leer en la adolescencia, pero hay dos obras en particular que a mí me han dejado más huella. Una, la del Castillo, que la leí, es una obra menos conocida, pero para mí fascinante, la leí desde que yo estaba saliendo de la adolescencia y me fascinó porque es la primera obra que leí en que para mí se desarrolla de una manera estupenda el tema de la angustia, me atrevo a decir un poco la angustia existencial, pero simplemente el tema de la angustia que va desarrollando el agrimensor protagonista de esa novela, de veras yo me compenetré de esa sensación del protagonista y desde entonces también pues me di cuenta que Kafka maneja muy bien la idea del absurdo, ¿no? Y luego hay una obra del propio Kafka, El proceso, que aquí sí quiero referir, pues a mí me dejó huella y la disfruté en especial, porque la leí cuando yo ya estaba terminando de estudiar la carrera de Derecho. Ya he dado a entender a lo largo de unos videos, pues soy licenciado en Derecho, ya no ejerzo la carrera, pero soy abogado, lo ejercí muchos años, y en esa época leí El proceso. Que, pues, ¿qué te puedo decir como exabogado? Pues es una obra maestra de los absurdos que se dan a veces en un proceso judicial. Franz Kafka lo abordó desde el aspecto literario. Si tú lees esa obra como amante de la literatura, pues sí lo puedes disfrutar, te puede llevar a reflexionar, pero no puedes dejar de pensar, bueno, pues esto es una obra un poquito salida de la mente demasiado creativa de un autor. No, te puedo decir como exabogado que soy, que en muchos aspectos absurdos que maneja Franz Kafka en esta obra del proceso, pues como ves, cuando menos en México, que es el país donde litigué, y no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados, muchos aspectos, te podría decir que son no solo idénticos, sino que son todavía más dramáticos que los que cita Franz Kafka. La labor del litigio, lo digo por experiencia, de verdad es un arte un poco complicado, tiene muchos escollos que hay que ir librando en el camino, pero definitivamente yo terminé por rendirme en alguna ocasión y dije, aquí hay cosas tan ridículas y tan absurdas que mejor me dedico a otra cosa. Bueno, ya para ir cerrando, quiero decir lo siguiente. Yo me podría seguir extendiendo hablando de obras cumbre de la literatura universal que he leído, que he disfrutado, que han dejado huella en mí como persona y como lector, pero pues me llevaría horas. Y aquí hay una cuestión, no ha dado tiempo de que hable yo de literatura mexicana. Y desgraciadamente no va a dar tiempo, porque de verdad el tiempo vuela. Pero sería para mí en lo personal un pecado no mencionar, estoy hablando de literatura mexicana, o ya, bueno, en términos estrictos, voy a referir a una autora
novohispana. O sea, es que si digo mexicana, no faltará el purista que me diga, oye, no seas ignorante, México surgió a partir de 1821 con el ejército trigarante y bla, bla, bla. Entonces Sor Juana Inés no es mexicana, ella era novohispana. Bueno, entonces voy a hablar de la Nueva España, que como si muchos sabrán, nos lo enseñan desde la primaria o secundaria, pues la Nueva España es el antecedente directo de la República Mexicana, ¿no? Entonces, no puedo dejar de hablar de la gran Sor Juana Inés de la Cruz. El solo tema de vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pues no solo llevaría horas, llevaría días y semanas abordarlo con seriedad. Es un tema que, volviendo a alguno de los videos previos que hice a este, mencioné en el que dediqué a hablar del doctor Ernesto de la Peña. En ese video, quien lo haya escuchado recordará que menciono una experiencia que tuve cuando tenía yo 21 años, iba a cumplir 22, inscribiéndome en el concurso televisivo conocido como el Gran Premio del Millón, que conducía don Pedro Ferriz Santa Cruz, y ahí yo menciono que con tal de tener yo la fortuna, la dicha de conocer y saludar personalmente a don Pedro Ferriz Santa Cruz, me inscribí con 3 temas. Dije en ese video que terminé participando en el tema de la Primera Guerra Mundial, pero también referí que con tal de ser llamado, me inscribí además con otros 2 temas, que eran la historia de las Copas Mundiales de Fútbol y el otro, vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En aquella ocasión me llamaron por el tema de la Primera Guerra, y ese fue tema de otro video, no voy a entrar, no voy a seguir haciendo referencia a ello, pero sí quiero dar el antecedente de que es tal mi pasión por la vida y la obra de esta insigne mujer, que desde que tenía yo 22 años cumplidos ya había leído, no voy a decir su obra completa, no, sería una exageración, no, seamos muy claros, no sería una exageración, sería una mentira, pero sí te puedo decir que he leído unas 2/3 de su obra. Tiene obra poética, tiene obra filosófica, tiene incluso obra dramática, tiene 2 dramas, tiene el Divino Narciso, es una de esas obras, un auto sacramental, etcétera. 2/3 de su obra. Y desde que la conocí, la empecé a leer a los 17, 18 años y hasta la fecha, me hacen sin ningún asomo de duda decir, ha sido de las grandes mentes creativas de la literatura universal. En algunas latitudes se le ha dado el reconocimiento debido, en otras no tanto, pero sí quiero dejar dicho, sobre todo para ti, si eres mexicano, recomiendo, es lectura obligada, la obra de esta insigne mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Y como ya tengo que ir cerrando, quiero mencionar, hablar de libros no es nada más hablar de literatura. Y ese, perdón, es un error en el que veo que se cae en muchos foros, en muchas escuelas, en muchas pláticas entre amantes de libros. Oigo y presencio que hablan de obras de literatura universal, literatura mexicana, bla, bla, bla. Y yo pregunto, un auténtico amante de los libros, un auténtico bibliófilo, no solo lee literatura como tal, también lee obras de otra índole. Entonces se me ocurre poner como ejemplo, en mi caso personal, siempre, no siempre, sino desde hace unos, calculo, 15 años, me ha llamado en particular la atención el área, el tema de la psicología. Y perdón, pues también hay muchas obras cumbres en el campo de la psicología, que en sentido estricto también son literatura. ¿Sí? Nada más que aquí ya es literatura de carácter entre científico y, digámoslo así, psicológico. Y bueno, entre las obras que he leído, que a mí me han ilustrado mucho, aquí sí es de que me han transmitido mucha información, me han ayudado incluso en el aspecto psicológico, a conocerme más a mí mismo
y me han desarrollado más la inteligencia emocional para también ser empático y comprender a los demás, bueno, pues no puedo dejar de mencionar tres libros. Uno de ellos, ese sí, uno de mis libros de cabecera, ese sí. El miedo a la libertad de Eric Fromm, al que he hecho referencia en dos videos anteriores. Ese libro no solo lo disfruté, sino que lo digo con toda la humildad del mundo, ese libro forma parte de mi esencia, a grado tal que cuando lo leí, desde luego hace ya muchos años, bueno, tantos como calculo unos 30, un poquito menos quizá, eh, resignificó el sentido que le daba yo a la vida, me, me dejó marcado en cuanto a qué estrategia de vida iba a seguir yo acometiendo para el logro de mis objetivos. Di un viraje de 180 grados en mi manera de vivir las cosas e incluso me permitió, pues obvio no solo conocerme más a mí mismo, sino desarrollar un poco más de mi inteligencia emocional en la parte intrapersonal. Esto es desarrollar una mayor empatía hacia el prójimo. Así de fuerte, así de grandioso fue el alcance que tuvo para mí la lectura de ese libro. Pero sobre todo, vamos, en una palabra, comprender el peso, el significado y la trascendencia de la palabra libertad. Por él aprendí, y lo he dicho en otros dos videos, y lo reitero, aprendí, hice inmanente en mi esencia de ser humano, que no hay como aprender a ser libre. La libertad se aprende, pero también uno aprende que en la medida en que uno ejerce la libertad, asume la responsabilidad de sus actos. El tiempo corre, entonces menciono otra obra que a mí en lo personal me gustó mucho y según entiendo en la historia de la literatura creada en el campo de la psicología, pues es una obra de lectura obligada, La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. La leí por su valor histórico y bueno, en lo personal, de todo el contenido de su obra, hubo algunas interpretaciones, criterios de interpretación particulares que dio este gran hombre austriaco sobre algunos sueños y a mí en lo personal pues me parecieron interesantes y hasta llegué a coincidir, ¿no?, en algunos acertos de Sigmund Freud. Y bueno, un tercer libro en este género que también a mí me dejó marcado es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que bueno, dicho en una palabra, y en su momento estuve de acuerdo, es fundamental para que el ser humano, ya no suelo decir el hombre, en eso me gusta ser feminista, no hay que decir el hombre, hay que decir el ser humano, ¿no? Para jalar parejo con hombres, mujeres y quimeras, como digo yo. Diría yo, el ser humano en busca de sentido. Hay que hallarle un sentido a la vida. Cuando uno logra darle un sentido a la vida, tiene muy claro, perfectamente deducido con lucidez, cuál es el sentido que le doy a mi vida, aprendí por Viktor Frankl, eso ayuda a que uno a lo largo del tiempo vaya superando escollos, vaya haciendo a un lado rémoras, vaya superando barreras que pretendan incomodar el logro de nuestros objetivos. Y aquí me permito regresar a la referencia que di de este gran mexicano Antonio Argüelles en cuanto a todos los avatares que tuvo que ir superando para lograr cristalizar su sueño de los 7 mares. Bueno, pues aquí estoy dando un ejemplo. Esta obra de Viktor Frankl ayuda a que uno comprenda eso. En la medida en que le hayas un sentido contundente a la vida, eso es un arma invaluable para ir superando escollos y lograr objetivos importantes. Y bueno, como ahora sí ya tengo que cerrar por cuestiones de tiempo,
Bueno, pues tengo que decir que en el campo de la ciencia dura, ¿no? La ciencia que abarca matemáticas, física, química, las ciencias duras que sobre todo en las escuelas a veces generan mucho resquemor entre los estudiantes. Bueno, pues hay obras para mí fundamentales. Una de ellas es El universo en una cáscara de nuez, escrita por Stephen Hawking. Bueno, Stephen Hawking, para quien sepa un poquito de historia reciente de la ciencia, pues sabe que es una de las grandes mentes del siglo XX, una mente tan lúcida como la de Albert Einstein, Stephen Hawking, que tiene una peculiaridad física, quizá conocida por muchos, eh, padece de una enfermedad que se conoce en medicina como esclerosis lateral amiotrófica. Pero, pues Stephen Hawking en ese sentido es un ejemplo de una persona contando con una limitación física tan grande, su mente no tiene límites y sobre todo el desarrollo de esa portentosa mente puede fructificar en logros trascendentes como los de esta gran mente brillante. Y en lo personal leí este libro que salió de su genio creativo, El universo en una cáscara de nuez, que no solo me ayudó a consolidar información que yo ya sabía sobre el universo, que es todo un tema que también me fascina, pero en particular quiero referirte a ti, estimada escuche, la lectura de este libro a mí me sembró la inquietud por empezar a asomarme al maravilloso mundo de la física cuántica. Este libro fue para mí fundamental. Eh, Sería un gran peligro si quiero referir cosas breves sobre el mundo de la física cuántica porque me va a ocurrir lo que ya me está pasando. Me voy a clavar, me voy a seguir extendiendo y ahora sí, mi productor Rodolfo me va a decir, ahora sí, profe, esto ya excedió un límite razonable de tiempo. Dejemos en que su introducción sea el tema del video y ya si quiere hacemos otro video para su poema. Como no quiero correr ese riesgo, solamente te puedo decir, el mundo cuántico es el mundo del presente y del mañana. Y a nivel teórico es algo fascinante en que hace que la mente de uno, que medio se asoma, como yo, como aficionado a este tema maravilloso, hace que tu mente le des un encuadre distinto, que el concepto de lógica lo reconsideres, ¿sí? Hablar de física cuántica implica hablar de probabilística, de cuestiones estocásticas, implica hablar de el principio de incertidumbre de Heisenberg, implica hablar del el gato de Schrödinger, implica hablar de la superposición de estados, en fin, como muchos de mis escuches, sé, porque me consta, que más que la parte teórica les fascina la parte práctica, la parte tecnológica. A la mayoría de los jóvenes les gusta más la tecnología que la ciencia pura. Bueno, solamente les doy un concepto. Computadoras cuánticas a base de superposición de estados es algo maravilloso que le está empezando a dar un giro importante a al mundo en general en el aspecto tecnológico. Bueno, por cuestiones de tiempo sucedió lo que había vaticinado. No sigo adelante, podría seguir hablando de muchos libros, de muchos géneros literarios a los que me he asomado con gran pasión, pero el tiempo no da. Espero con esta introducción, cuando menos motivarte a ti, querido escuche, para que si no lo has ejercido, ejerzas el bello, el maravilloso hábito de la lectura. Ahora sí, pasemos a la segunda parte, que no será otra cosa sino compartir contigo un poema, un poema en prosa que escribí hace pocos años, en donde desarrollo el tema de lo que para mí
han sido y han significado mis libros. El título de mi poema es Ni tan libro, ni tan libre. Ni tan libro, porque si bien es el libro el insustituible cáliz que me provee del sagrado vino que refresca mi espíritu, día tras día, mes tras mes, año tras año, página tras página de mi vida que disfruto, tanto como quien hace suya una joya literaria, no me convence una sinécdoque tan sabrosa como esdrújula para dar cuerpo a una de las mitades del propósito angular que me lleva a escribir este poema laudatorio con versos salidos del alma y pulso de escritor ávido de leer y más leer para aprender más letras que me enseñen a decir y entender más palabras. En efecto, quisiera ser un polígrafo políglota, tan como Homero ciego de sabiduría poética, tan dueño de una multicolor imaginación como la de Picasso, tan excelso en la glosa y desglose de poemas matemáticos como mi bien admirado Einstein, para poder referirme con veneración sincera a los libros, algunos de ellos cuerpo de mis recuerdos bibliográficos y otros basamento en que descansa el cauce futuro de mi vida. Pero no puedo, no sé cómo, Dios mío, hacer que todos ellos suban a la barca de mi euforia contenida, barca que navega en el mar de mi presente, en que escribo este poema con carátula de libro. Por eso, con rubíes de interrogación, lanzo al aire mi prurito de el libro o de los libros como fuente de mi inspiración, para ganar antes de librarla una guerra que con el ariete de su cerrazón me declararían los mudos detractores del maravilloso hábito de la lectura, al poner sobre la mesa de mi ahínco lector una inquisición de peso. ¿Qué libros? ¿A qué libros te refieres? A todos sin distinción, como los poetas cuando siembran con la coa de su oficio en tierra no importa si caliza o movediza, su semilla de creación de fuente brotante primigenia. Respondería con la flecha de alas de el libro, sin nombre ni apellido, lanzada desde el arco de mi devoción a él mismo, a el libro, que no es otro sino una gama infinita de libros, acicalada, eso sí, con los colores de mis recuerdos bibliográficos, que son ahora filosos. Tantos son esos filos que se hieren mi excitación a flor de piel, que no puedo más. Ustedes son mis dueños. Disfrutaré mi sometimiento a mis presentes y ulteriores dueños. Sí, mis dueños son mis libros, pasados, presentes y futuros, cuasares de páginas en hojas, fuente de mis sueños. Ergo, refiérome ahora y me referiré desde ahora a mis libros, que vuelan impresos en hojas de tres caras por el universo del tiempo, hacedor de espacios paralelos al conocimiento. Ni tan libre me siento al escribir este panegírico poético, porque si bien mis libros me han enseñado y lo seguirán haciendo a ser libre, a sentirme un águila que vuela con alas tan desplegadas como las páginas de un libro abierto, que en estado tal y a la altura de los ojos se asemeja a un ave en pleno vuelo. Porque si bien me he sentido ave libroforme, merced a los libros que fluyen por mis venas, por mis arterias, por mis vasos capilares. Porque si bien cuando vuelo por los aires de mi devenir sonoro, capto ecos celestiales, en verdad providenciales, con oídos masajeados por mis lecturas a mí mismo, hechas música en voz alta. Porque si bien con triste asombro
capto también con mis ojos de águila hambrienta el ir de un lado a otro de sus jaulas, de una multitud de congéneres que en su tierra se debaten por no ser auténticos, por entrecaminar con todo y jaula a través de las zanjas profundas que delinean sus dueños, sus líderes, sus jefes, sus amos, sus mesías, sus ídolos, sus pulverizadores, o bien por caminar en la vida solos, ligeros, sin rémora de libros, expuestos a los vendavales no por fortuitos misericordes, de la ignorancia, de la atroz ignorancia que a veces a causa irreversibles estragos que duelen en toda el alma. No tan libre, confieso postrado ante mi confesonario, soy merced a mis libros, porque mis libros al ser tan deslumbrantes, como una mujer cuando habla libros en verso libre, han vertido en mi cuerpo de águila la condena a ser libro dependiente, con el mismo disfrute de Ganímedes, escanciando el vino a los olímpicos dioses. Con imagen impresa en su piel de esfinge aterciopelada con mirada pretérita, coloco ahora un ex libris entre la última página que llevo escrita de este que pretendo sea un libreto con el tema de mis libros y la página en blanco que estoy por hacer mía, rociándola con tinta virgen blanquecina. Lo hago para poner mi mente en blanco, adentrarme en la mirada de esa esfinge y escudriñar entre las matas de sus órbitas sobre fuentes escritas de sabiduría, topándome con emoción antiglacial con el libro de los muertos, primogénito escrito en papel, a decir de quienes saborean la historia de los libros, en esta era ácida y cruel hacia los benditos libros. Ese primer libro pergeñado con papiro tuvo un regio sabor sagrado, copiado unas cuantas veces por unas cuantas manos escribas, con el ánimo de dar ánima al vuelo no del ave, sino de las almas vivas, de las almas prestadas a un mundo que es hoy desierto. Ahora en mi alba mente veo no solo papiros, sino extendidos pergaminos que reflejan en su superficie inmarcesible ahitos fulgores del faro de Alejandría, en tiempos en que ya era gusto de los griegos concebir el libro no solo como joya artesanal, sino como objeto de compraventa con licencia celestial. Deambulo con pasos de ave instruida en la Universidad del Viento, imantado por ciertos tipos con aroma a imprenta, y veo a Gutenberg imprimiendo su inmortal fama en incunables invaluables, materia prima de la solera imperecedera de soles escritos que se prestan a diseminar su luz sobre la materia oscura del sinsabor de la cultura. Devuelto mi ex libris a su lecho de plumas goteadas por el sudor de mis lecturas, sigo hilvanando ideas bendecidas por Palas Atenea, con objeto de ensalzar a mis libros, a los todavía no natos inclusive, como verdadero rapsoda en la Grecia cultígena, que no solo cantaba al amor del instante o al amor con impronta de los años transcurridos, sino también al amor expectante en las gradas del porvenir. Mi condena inexorable a estar enamorado de ellos me hace compartir más cada día lo que siente un par de enamorados cuando en el clímax de su amorosa entrega dedican un instante a concebir su inmediato anhelo de volver a encontrarse, jurando el uno al otro fidelidad amorosa, como la que garantiza un libro a su dueño lector cuando éste lo hace sentir precisamente eso, un libro. Así, mi dulce condena a estar enamorado de ellos me lleva irremisiblemente a planear su nueva compañía mientras leo sus palabras amorosas, sus mensajes cifrados de entrega, que una vez besados por mi lector entendimiento, redundan en caricias dialogadas entre su superficie con aroma a rosas y mis manos hechas brasas, brasas amorosas.
Mis libros me han inoculado hondos placeres, placeres que me han llevado de la mano a ver en visión desparramada de sus sentimientos, como mis soles escritos me entregan su elixir primigenio, como respuesta a mi ritual de flecha que impacta sus susceptibilidades yacentes debajo de su piel celeste, al acariciarlos en su lomo, al besarlos en su cara a la altura de sus labios, al hacerles el amor con mi devota entrega, cuando me han abierto las puertas de la felicidad, al poner las yemas de mis dedos en sus ingles limítrofes, que abriéndolas me ponen a la vista el horizonte escrito por sus autores, que detentan sobre mis libros lábiles derechos, que se escurren en pozos de vapor imperecedero, cuando tal horizonte lo transmuto en oro, con la alquimia de mi pasión lectora, generadora de un compromiso amoroso entre ellos, mis amados libros, y este aedo que les rinde homenaje con esencia de ellos, con escritas cinceladas, con palabras. Pero esta relación amorosa es tan amplia, tan hilvanada entre el tiempo cierto y la incertidumbre, es tan extensa como un abanico de ideas en palabras, que estoy, porque puedo estarlo, también enamorado de esos libros nonatos, que serán también mis libros, cuando al abrirlos me prometan con una sonrisa delineada entre su prefacio y su capítulo final, que si me comprometo a mimarlos, a respetarlos y a aprovecharlos, aun cuando los incorpore al harén de mis presentes libros, en que no hago distingos ni concedo prerrogativas de ninguna especie, ellos satisfarán mi deseo de ser amado por ellos. Soy adicto a una relación libro-constructiva, en la que como tántalo, condenado a sed y hambre eternas, teniendo cerca y a la vez inalcanzables de su boca manjares y fresca agua corriente, como sanción impuesta por los dioses del Olimpo, soy un tántalo autocondenado a sus mismas ansias, no como castigo, sino como una variante noble, por mi necesidad de elevar al vuelo permanentes alas, pues aunque agua y manjares han sido mis libros, peor que a tántalo su condena, mi autocondena es más lacerante y noble. ¡Qué hermosa antinomia! Porque con abundante agua y opípara variedad de manjares, suculentos al degustar su miel transfigurada, mi ansia de saber se ha ido construyendo como una torre de Babel, proyectada para arribar al cielo, en vez de dar cuerpo a un monumento terminado, a un cuerpo cuya mente, aunque en vigilia, estuviera serena con su agua y sus manjares. Decir que leo sobre ciencia, arte, literatura, historia y filosofía no es hipérbole graciosa, sino confesión no por tímida ante un riesgo de jactancia, con ausencia de raíces sólidas, cual cubos de cristal de roca. Cuando veo de canto cada uno de mis libros, en mi mente les canto con igual emoción a su dimensión, sea esta anoréxica o abundante en carnes, pues el alimento no se valora o agradece por su cantidad seductora a la vista del comensal, sino por su calidad y ponderada en términos de valor nutricional. Me siento tan libre y vuelo tanto como las aves, según he dicho antes con voz de águila lectora, que cuando me poso en una rama para renovar vigores, siempre esa salutífera rama es del árbol de la ciencia, del que aprovecho ese segundo aire para libar de sus flores un libro de ambrosía con la de Dios su venia y obtener energía de conocimiento que con silueta de viento me impulse a reemprender el vuelo por la vida, por esa metáfora sin horizonte cierto. Cuando ciertas noches he surcado el cielo, impulsado por mis libros, metamorfoseados por aquella rama del árbol de la ciencia, he visto con águila mirada las estrellas que lucen como ojos esparcidos por la erupción del conocimiento infinito.
Tras gozarlas en su bóveda como notas de una sinfonía denominada bien que fuera la armonía de las esferas, tales estrellas vistas en lo individual, con Galileo comparto que son letra o palabra de constelaciones de enunciados, que bien descifrados por el intelecto, son eclosión de entrañas del universo. Mis libros, que más que mi alma son la entelequia de mis fluidos vitales, que porque los amo, me han amado, lo sé, y que a los encapsulados en un encuentro futuro los amaré y me amarán también, lo sé. Por eso, como crepúsculo emocionado de este libreto, sobre el amor entre un ávido lector y una multitud de libros tan vasta, que a este amante de ver iluminados huecos de la nada, haría viable escribir un libro titulado ¿Un libro sobre mis libros? O bien hacer receptáculo de sus palabras a el libro, cual mandatario de todos los libros, pero que no me convence del todo en uno ni otro caso, fusión tan temeraria, por ser las páginas de mi amor por mis libros tan singulares como cada uno de mis libros, por eso, y no por ser apto para volar sin intercesión de ramas, con libertad tan infinita como la del bibliotecario que tuviera entre sus manos la posibilidad de elegir un tomo de especial sabiduría entre los repartidos en los plúteos de la Biblioteca Universal sintetizada en cuento por Jorge Luis Borges, escritor que abría los ojos de la imaginación con su don de la palabra escrita, y lector que asimilaba sus lecturas con el alma por su don de hacer de su lectura un privilegio, por eso, digo, titulé esta catarsis Ni tan libro, ni tan libre. La medida de todas las cosas, que es un libro donde se cuenta de una manera fantástica la historia de cómo se inventó la medida del metro, haciendo cálculos trigonométricos y cálculos de campo en ciertas montañas en Europa. Biografías de grandes escritores, grandes músicos, excelentes artistas plásticos, el poema Canto a mí mismo de Walt Whitman, y en fin, otros, otros centenares de libros de géneros diversos. A ellos les estoy agradecido porque merced a ellos precisamente pude escribir encapsulado este poema que espero, estimada escuche, te siembre o te consolide, según sea el caso, el amor por la lectura. Cierro este video compartiendo contigo mi eslogan de lucha como divulgador cultural. Concibo a la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que haya en el amor al prójimo, su manifestación más bella y redituable.